que forman parte del Mercosur. Estaremos viendo su diseño y gestión de programas de salud. Así como nosotros dijimos ya en las clases pasadas, cada país tiene su propio diseño, su propia forma de gestionar y de jerarquización con respecto al sistema de salud. Estaremos viendo algunas de las características de cada uno de los países. Para nosotros hablar de salud pública, debemos tener en cuenta siempre una visión general del estado de salud de un país. Siempre decimos país porque son varios países lo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, teniendo una visión general de en dónde podemos mejorar nuestro sistema de salud, es más fácil plantearse decisiones para llevar a cabo en sus programas de promoción y prevención. Teniendo esta visión general, nosotros vamos a estar dando y brindando una mejor calidad a la población en general. Cuando nos referimos a diseño y gestión del sistema de salud, hablamos de cómo está su organización, cuál es la institución encargada de esas decisiones. Cuando hablamos del sistema de salud de Uruguay, él tiene, digamos, su institución encargada de su salud, que sería el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. A nivel general, digamos a nivel así mundial, el sistema de salud de Uruguay ya habíamos comentado que tiene un sistema de salud público muy bueno comparando con los otros países. No es queriendo menospreciar el sistema de salud de los otros, no. En una encuesta, digamos, que salió, que tiene uno de los mejores sistemas de salud también, Uruguay. Para nosotros decir que el sistema de salud es bueno, que brinda una atención integral completa, son varios criterios o varias cláusulas que debe cumplir el sistema de salud para clasificarle como bueno, medio o bajo. Cuando hablamos de que es uno de los mejores, nos referimos también ya a su infraestructura, nos referimos a la calidad de atención brindada, es decir, al personal que está brindando la atención. Porque estas encuestas, cuando se va a llevar a cabo para ver la calidad de atención pública en un país, no es solo la infraestructura, el funcionamiento, sino también la atención que brinda al público. Porque hay las encuestas que se le hacen a la población que es atendida y de allí sale, digamos, la encuesta de la gente que vota de que es bueno y por qué. Brasil, conocemos. Doutora, sobre o Uruguai, por que ele é considerado um dos melhores, além da gestão e do financiamento? Porque eu só entendi que ele tem uma das melhores gestões, um dos melhores financiamentos, mas igual vai falar do Brasil agora, ele compete com o SUS, Ele é referência para todo. Que justamente sirve así como referencia. Nosotros estamos dando de manera pincelada porque cuando yo le dije a ustedes, tenemos el sistema de salud de Uruguay que tenemos que hablar profundamente. Esto es solo para que ustedes tengan una idea, porque hablamos así de un parrafito chiquitito. El día que nos toca la unidad del sistema de salud de Uruguay, allí nosotros vamos a estar viendo todo cómo es su gestión, su infraestructura, con cuántos hospitales cuenta, todo eso de manera más detallada para que podamos entender. Pero claro, ¿cuándo se considera que tiene un buen sistema de salud? ¿Qué es? Porque abarca la mayor parte de la población, tiene, digamos, las camas, tiene los materiales, tiene los insumos completos, entonces casi no tiene carencias en esa parte de atención. Por eso les dije, no es solo una cosita que nosotros vemos para decir, ay,
son varios ítems que nosotros vamos a estar viendo y profundizando en cada uno cuando hablamos del sistema de salud de cada país específicamente. El sistema de salud de Brasil también es el SUS en la parte de pública y sabemos que la atención que brinda el sistema de salud de Brasil también es un sistema bien completo, ofrece una amplia variedad de servicios, de cirugías, de todo, pero así como toda institución pública, siempre está la parte de conseguir tu turno, esperar un poquito, pero tiene un buen sistema de salud. Como les dije, cada país tiene sus debilidades, sus déficits, pero siempre hay que tratar de ver el lado bueno de todos los sistemas de salud. La legislación y normas que rigen el SUS, ellas se definen por las directrices generales de su descentralización y de las acciones y de los servicios para la organización de la gestión descentralizada, para la reorganización del modelo de atención y también para la orientación del proceso de regionalización. Como ya habíamos comentado, el sistema de salud es descentralizado y se lleva a cabo de acuerdo a la región o estado o municipio en cual se encuentre, pero siempre es regido por el sistema general, digamos que es por el SUS. Ahí el financiamiento, la gestión y eso ya se lleva a cabo en cada municipio, pero siempre es de acuerdo a lo que se le otorga a ese municipio, a ese estado. Argentina también tiene, dijimos, su institución encargada principalmente de la salud, que es el Ministerio de Salud Argentina. Ya habíamos comentado su PIB, de cuánto se direcciona por persona a la atención en salud, que es del 9%. El sistema de salud está en Argentina fragmentado y así como en Brasil se divide por estados y municipios, Argentina su división son por provincias. Entonces también lo que le llega a corresponder a cada provincia depende del Ministerio de Salud de Argentina, lo que va direccionando su financiamiento. Tenemos que entender también que además del Ministerio de Salud, digamos, general de cada país, están otras instituciones que forman parte de ese conglomerado. Y allí entran las otras instituciones que serían el de vigilancia y control sanitario, las instituciones de epidemiología. No es solo el Ministerio de Salud Pública de cada país que rige y ve, digamos, la calidad del hospital, sino que hay una serie de otras instituciones para hacer un control justamente de cómo está el funcionamiento del del hospital público al cual acceden las personas. Luego, el Paraguay ya sabemos que está regido por nuestro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Él es el órgano principal encargado de la rectoría, financiamiento del personal humano que va a llevar a cabo la función de atención en las distintas unidades, en los distintos hospitales. Así como los otros países también tienen sus instituciones que se encargan, por ejemplo, de verificar la estructura del hospital, de verificar cuando hay los controles epidemiológicos, de controlar la vigilancia sanitaria, y cada una de estas instituciones vuelve a tener su nombre, que se denomina, por ejemplo, Superintendencia de la Salud. Habla de la estructura, o sea, es el órgano encargado de verificar las estructuras tanto en los sanatorios públicos como en los sanatorios privados. Está la Dinavisa,
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es el encargado de ver la calidad de los medicamentos, de ver la vigilancia sanitaria en sí. Entonces, cada Ministerio de Salud de cada país vuelve a tener sus otras instituciones. Programas de prevención y promoción de la salud. Si nos ponemos a pensar un poquito, nuestra forma de brindar atención fue modificado hace unos años, y digamos cambió el enfoque. ¿Cómo era la atención tradicional antes? ¿Cómo era en qué se basaba la atención? Basava nas enfermedades y ahora se baseia no paciente. La prevención también, del paciente. Antiguamente nosotros veníamos y le tratábamos, o sea, venía el paciente, diagnosticábamos y tratábamos. No nos enfocábamos en prevenir. Hoy día se habla mucho de la prevención y promoción de la salud. Se hace énfasis principalmente a esas dos palabras. ¿Por qué justamente? Porque le sale mejor a cada gobierno invertir, incentivar, promover la salud que cuando la persona ya llega a estar enferma por los costos elevados de que le sale la salud del paciente. Entonces nuestro enfoque se basa mucho en, cuando nos referimos a salud pública en general, se basa mucho en la parte de promover y prevenir la enfermedad. Promover la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, esas palabras son las que forman parte de nuestro modelo de atención hoy día. ¿Por qué? Podemos ver que promoviendo la salud antes de que mi paciente enferme, tendré resultados más positivos. Tendré una población más saludable. Es lo que se busca lograr. Pero a eso le agregamos los factores determinantes de salud que ya habíamos comentado la vez pasada, que eran el estilo de vida, la herencia genética, el medio ambiente. Entonces todos estos son factores que determinan también y que debemos determinar para nosotros estar promoviendo la salud. Y cada país entonces busca la forma de promover esa salud en su población. ¿Y cuáles son? A través de los programas. Cuando hablamos de programas generales de cada país, podemos tener, vamos a ver que son varios programas. Programas de promoción, por ejemplo, de promoción y prevención del cáncer de mama. Cada país tiene su programa que da énfasis a eso, brindando el control a las pacientes, haciéndole los análisis, ofreciendo, charlas educativas de cómo ella se puede examinar. Entonces, cada país vuelve a tener estos programas de promoción. Todo claro direccionado hacia su población. Cuando llegamos a la unidad de programas nacionales, estaremos profundizando cada uno de los programas de cada país. Ahora solamente vamos a estar citando algunos que otros. Del Paraguay tenemos el programa PANI, que ya les había comentado, creo, que es un programa de alimentación nutricional integral, para justamente direccionado a madres que tienen riesgo de desnutrición y también a niños. Entonces es un programa direccionado hacia el área materno-infantil. ¿Por qué? Hay muchas embarazadas jóvenes, a veces, en estado de o en riesgo de desnutrición. Entonces este programa, ¿qué ofrece? Ofrece una alimentación complementaria con leche de fórmula para ayudar
en su nutrición. Y a los niños también le brinda esta leche de fórmula. Solo que para que la persona pueda acceder a estos programas, nosotros sabemos que debe ser con orientación del médico y claro, se le registra para que forme parte de ese programa. Y pasa así en todos los otros programas que nosotros conocemos. Un programa nacional del Brasil que ustedes conocen, ¿qué me pueden decir? Nacional do Brasil? ¿Cómo? Tem qualquer rede cegonha para parto. Para parto. Para parto vaginal. Parto humanizado. Parto humanizado. Ah, também tem aquela carreta. Caravana da Saúde. Que é uma carreta, um ônibus que vai com várias especialidades e vai numa Eles param numa cidade. cidade igual Campo Grande. Eles param Faz vários tipos de serviços. En una fecha específica, ¿verdad? Sí. Faz cirurgia de catarata. Sería como una unidad de salud móvil, Sí. que se van todas las especialidades. También hay en Paraguay, ¿entiendes? Y llevan obstetras, dentistas, Sim. claro, el personal de enfermería y el médico, el oftalmo. Aí tem as campanhas vacinais, né? Também. Tem para diabetes, para HIV, aí tem Y sí, todos esos programas que también nosotros tenemos aquí. ¿Y por qué ustedes dicen que digamos, los ministerios de salud crean estos programas? Justamente para promoción y prevención y que los pacientes se adhieran más a su tratamiento. Porque cuando hablamos así, digamos, de la vacunación, antes no había tanto cuestionamiento sobre las vacunas como después de la pandemia, que todo el mundo se volvió científico y empezó a cuestionar qué principio activo se usa en la creación de la vacuna. Antes nadie cuestionaba. Pero ¿qué pasó en la pandemia? Mucha gente dijeron no puede ser posible que se creó la vacuna en 3 meses, en 6 meses, siendo que para de la rubeola tardaron 27 años. ¿Y dónde vas a saber que tardó 27 años? ¿Por qué? Buscó en internet, no es un científico para poder decidir eso. Y como yo siempre digo, que se haya creado una vacuna en un corto periodo, claro que se debe al avance en la tecnología, en la biotecnología. 50 años atrás no había la tecnología que tenemos. Entonces, para crear una vacuna eficaz llevaba más tiempo. E não foi só essa questão do parar no desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das vacinas. A questão também com relação à Covid é que foram vários grupos de pesquisa trabalhando para a mesma causa. Exacto. E isso acelerou muito mais o processo para o desenvolvimento dos diferentes tipos de vacinas. Sí, los mejores científicos de todo el mundo trabajando por una única causa de evitar las muertes. Pero, mismo así, habiendo estos programas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, mucha gente luego de eso empezó a no querer más vacunarse. Hay los programas de vacunación, llevan en la puerta de su casa para vacunarle a sus pequeños y no quieren. Aqui no Paraguai está faltando esse Covid? Aquí mismo, ahora mismo no, que yo sepa no. Porque acho que Yo me fui nessa el año pasado. nessas semanas, 3 pacientes que a gente atendeu na clínica central não tinha tomado a vacina. No siento mal, no. Es por no, por la persona misma, ¿verdad? No es justo, es gratuito en el Não, costo. custo. Sí, exactamente. No, yo me puse el mío hace un mes. Ay, no, cuando falta sale todo en las noticias. Inclusive até hoje, aqui no Paraguai, eles estão aplicando aquela vacina da gripe francesa, que nem o Brasil tem, vocês têm, a gente não tem essa. Aqui teve uma campanha de a gente fez uma faculdade para graduação. A gente foi bem para dentro do Paraguai. A gente tinha caixas de vacinas e foi 10%. Pero es porque no tenemos. Não queria. No quería. Ah. Aí depois de explicar o que era, o pessoal estava colocando a doença. Depois de explicar e tal, aí algumas pessoas começaram a tomar. Y esa idea de que la vacuna, porque
no, ahí ya pasa mucho de, digamos, de la ignorancia de la gente, porque se les metió a ellos que cuando se les pone la vacuna, y hasta ahora hay gente que yo escucho que dice eso, gente que va a decir, no puede ser que me va a decir eso, pero te ponen un chip y va a desencadenar una enfermedad dentro de tu cuerpo, pero es cosa que se vendió nomás esa información. Y la gente tiene acceso a esa información porque hoy día todo el mundo tiene acceso a internet a través de su teléfono y no filtra la información, no tiene una base científica para lo que está diciendo. Entonces de allí pasa en que nuestro gobierno se basa en promover, en prevenir, y te vas en la casa y no se quiere vacunar porque te dice que vos le estás poniendo la enfermedad y que vos le enfermas. Y la mente de la persona es tan poderosa que se pone a veces la vacuna y dice, me enfermo, y se enferma. Porque es un juego de su mente, ¿verdad? Él cree eso, y entonces, digamos que consigue eso. El tema de la vacuna fue justamente por el tema del COVID, porque ya había sido erradicado la varicela, la polio, y después nosotros ahora podemos volver a ver algunos casos justamente porque los padres se quedaron anti-vacunas. ¿Y quién sufre las consecuencias? Los niños, porque el niño no puede irse solito a vacunarse a un puesto de salud. Entonces, aquí, por más que en la escuela te exija que cuando le vas a inscribir a tu hijo presente su carnet de vacunación, a veces la profesora o la directora no sabe el esquema de vacunación completo del niño. Tal vez se va a fijar que la última vacuna fue en 2019 que recibió y estamos en 2023. Eso es lo que puede decir, pero no va a decirle falta esta vacuna, aquella vacuna. Entonces, otra forma de promover la salud en el ámbito de la escuela es que haya un médico allí y de que también los programas de vacunación justamente llevan la vacuna en la escuela. Llevan todo, pero no pueden aplicarle sin autorización del padre. Mi hija, ella tiene su esquema de vacunación completo, pero siempre cuando va a haber una campaña de vacunación en la escuela, trae una autorización y allí vos autorizás a que te coloquen o no. Lo mismo pasa para cuando hay la desparasitación. No le dan a todos los niños porque no pueden, siempre necesitan autorización y algunos se niegan. Entonces, siempre cuando presentamos el programa de promover y querer prevenir las enfermedades, depende mucho también de la persona, de la población y de su creencia en ese momento, ¿verdad? Y así, bueno. Cada país vuelve a tener su programa. Con ustedes no está funcionando bien. Sus programas que cuando nos toca hablar de las unidades de los programas vamos a ir viendo cuáles son los objetivos de cada programa, cuál es lo que busca lograr con ese programa de promoción y prevención de la salud. Vigilancia epidemiológica y de la salud. Así como dijimos, para que todo sistema de salud funcione, aparte del gran Ministerio de Salud, tenemos otras instituciones encargadas siempre de la vigilancia sanitaria, vigilancia epidemiológica, vigilancia de calidad. Entonces, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, sabemos que cada país tiene su control, justamente su institución encargada, para que podamos tener conocimiento epidemiológico en nuestro país. Aquí la vigilancia epidemiológica es una institución que se encarga justamente de ver las incidencias y las prevalencias de las enfermedades. En cada país que forma parte del Mercosur y a nivel mundial también tienen este
control, esta vigilancia epidemiológica y por qué, cuál es la importancia de esta vigilancia epidemiológica. Esses dados epidemiológicos que vai se identificar nas principais, por exemplo, doenças que são transmissíveis, e daí eles vão intervir nessa dizendo não por que não há um índice de sífilis, por exemplo. É com isso que eles baseiam também na questão se vai identificar ou não a campanha. Exactamente, ¿verdad? Y justamente ver, como dice la compañera, los factores que están favoreciendo una alta incidencia de esa enfermedad, cómo vamos a estar cambiando, digamos, ese panorama, todo gracias a este control, a esta vigilancia epidemiológica. Ahora recientemente luego tuvimos una epidemia a través de chikungunya. Siempre ya se relaciona epidemia de dengue en una franja de meses al año. Epidemia de gripe en los tiempos más fríos, más frescos. Y así. Pero esta vez fue más del chikungunya en sí que del dengue. ¿Había casos de dengue? Sí, pero más hubo casos de chikungunya. Entonces, este control de vigilancia epidemiológica, ¿qué empezó a hacer? A través de CENEPA, que es encargado también de la parte epidemiológica y sanitaria, buscó fomentar justamente ver los factores de la epidemia. ¿Y cuál es uno de los factores que más influye en la epidemia del chikungunya? Uno es saneamiento. La gente no cuida la salud ambiental, no tiene esa educación sanitaria de eliminar los focos de criadero de estos vectores, porque sabemos que ellos se crían a través de acúmulo de agua y te vas en su casa y querían, no sé si te hicieron campaña así de limpieza, no llegaron a hacer. Cuando yo fui estudiante en mi época sí, y la gente quería que nosotros entremos a limpiar su patio. Nosotros, pero sí, en mi primer año de la facultad me acuerdo. Vos le decís, mira, vos tenés que eliminar esos focos. Y podés juntar, ustedes vinieron a limpiar. Y claro, como todo estudiante de primer año, juntábamos basura, eliminamos. Pero bueno, esa fue una manera de inculcarle a las personas de eliminar esos focos. Pero normalmente yo siempre suelo decir que la gente confunde pobreza con pobreza. Eso es una equivocación de la gente que a veces tiene escasos recursos y te dice, voy a hacer en guaraní. Ore en Moria hoy. Allá es pobre mesmo. Tipo, por eso tenemos los criaderos acá llenos. Por eso tiramos la basura ahí, porque nosotros somos. Entonces, la mentalidad de las personas es a veces el problema. Y cuando nos vamos a ver el índice de los barrios donde había mayor incidencia, justamente son en los barrios más alejados, más hacia allá, hacia donde hay la eliminación de basura, hacia donde no hay un buen saneamiento, todo eso. ¿Qué pasó? Eu falei assim, são pobres, não porcos. Sí, pero esa es la mentalidad de algunas personas, justamente. Bueno, entonces este control, esta vigilancia epidemiológica es importante porque así nos da una visión panorámica de cómo nosotros vamos a estar cambiando esas incidencias, esas tasas. Vamos a dar más énfasis en las charlas para poder prevenir, por ejemplo, contagio de HIV en pacientes jóvenes. Vamos a estar promoviendo, vamos a irnos en las instituciones o en los barrios donde hay una mayor incidencia para vos disminuir esa tu tasa epidemiológica de esa enfermedad. En eso se basa la vigilancia epidemiológica. Y como dijimos, cada uno de los sistemas de salud de los países del Mercosur ya tienen sus instituciones
encargadas de la epidemiología, que aquí trató de manera citada algunas de estas instituciones. Algo nuevo de Uruguay es que la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, en Uruguay colaboró con su Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Higiene para la puesta en marcha de un laboratorio de vigilancia entomológica. Este laboratorio tiene como objetivo identificar y crear insectos de interés para la salud pública del país a través de un insectario. Entonces, esto es algo nuevo, es algo actual ahora del año 2023. ¿Con qué intención? Justamente para poder estudiar estos vectores, porque cuando hablamos nosotros de arbovirosis, sabemos que es una causa de enfermedad a nivel latinoamericano. No vamos a hablar de arbovirosis allá en Alemania y esas cosas, a veces ni conocen qué es. Es por por la distribución, por las ubicaciones, por el clima, todo lo donde nosotros vivimos. Entonces, esto es algo bueno, justamente. Ellos estudian los vectores. ¿Con qué intención? A veces con intención de crear, un insecto para justamente destruir el otro, es combater el que ya tiene el vector de chikungunya, por ejemplo. Brasil. Fazer tipo uma seleção natural nas zonas. Exactamente. Además de la vigilancia epidemiológica y de todos los demás de diseño y gestión, también tenemos la seguridad y calidad de los medicamentos y obviamente hoy día las tecnologías en salud. Cuando hablamos de calidad de medicamentos, debemos hablar y tener en cuenta dos características básicas que debe cumplir el medicamento. ¿Cuáles serían? También, hay que ver siempre el riesgo-beneficio. Pero dos características que debe tener el medicamento Seria eficiência terapêutica e eficiencia, eficacia e diminuição das reações adversas. y seguridad, justamente. Esas serían dos características básicas cuando nosotros hablamos de calidad de medicamentos, eficacia y seguridad. Para que un medicamento sea eficaz, debe cumplir su acción terapéutica y para que sea seguro, no debe presentar tantos, efectos adversos en el paciente. De allí la importancia de las instituciones encargadas del control de la calidad de los medicamentos. Y nuevamente hablamos de las instituciones encargadas de este control. En el Brasil, Anvisa. En el Paraguay se llama Dinavisa. Seguridad y calidad de los medicamentos. La letra roja es horrible, ¿verdad? No se entiende casi. No, para la otra semana ya voy a cambiar el color, voy a cambiar por el blanco del rojo. Sí. Bueno, en Brasil es Anvisa, en Paraguay es Dinavisa, y estas instituciones, y claro, en Uruguay tiene también en Argentina, y en todo el mundo. FDA, ¿verdad? Food Drug Administration. Cada país tiene, porque justamente cada país tiene sus, criterios de calidad. Cuando nos vamos a hablar de presentación ya del medicamento y comparando así más Brasil-Paraguay, de contexto brasileño, yo paraguayo y así. Por ejemplo, la presentación de la aspirina. ¿De cuántos miligramos es la presentación? ¿A partir de cuánto hay en el Brasil? De 250 miligramos que é infante. Desde 100 parece ahí, ¿verdad? De 100 miligramos.
100. Ah, Aquí tenemos la presentación mínima, la inicial sería de 125. Entonces, cada país va variando eso. Cuando hablamos de calidad del medicamento, debemos saber que también hay una serie de criterios que deben cumplir. Uno, que sea estable. Otro, conocer cuáles son los... Ya le cambié la pena. Cambio. Es que para no quedarme ahí atrás. Às vezes ele Vamos. Dá um tapinha. O sensor tira ele e coloca de É, novo. você Bora. desconectou o Bluetooth. Sexta-feira. Estaba funcionando re bien con el otro curso. Sí. Ahí están los que que las características básicas del medicamento justamente es que sea eficaz y seguro. Cuando hablamos de eficacia y seguridad, debemos saber que son varios criterios involucrados. Por ejemplo, de que sea estable el medicamento. Además, que el principio activo también sea bueno. ¿Sí? Biodisponibilidade e bioequivalência. Bioequivalencia también. Y claro, conocer los excipientes también, con cuáles son. ¿Qué son los excipientes? Excipientes son las sustancias con cuales es mezclado, es mixturado el medicamento. Entonces, todo eso para que el día que yo esté recetando un medicamento, para yo estar curando o ayudándole a mi paciente, tiene que ser riesgo-beneficio. El beneficio debe ser siempre mayor. Todos los medicamentos que nosotros conocemos tienen su forma de presentación, y eso es algo que vi en el Brasil. Por ejemplo, tienen 3 vías, digamos, de presentación de un medicamento, que es el genérico, el de referencia y el similar. Bueno, así me dijeron. Aquí nosotros ya no tenemos, es solo genérico, la presentación solo genérica, sí, ya solo es para los pacientes del Instituto de Previsión Social. ¿Se acuerdan? Nuestro seguro obligatorio. Solo en IPS nosotros tenemos la presentación genérica de los medicamentos. Las otras farmacias, que son en todos los puntos comerciales, así donde tienen su punto de venta, presentan solo con los laboratorios de referencia. Entonces, de allí a veces cabe que le receta a mi paciente un ibuprofeno de 400 miligramos, y la farmacia obviamente le va a vender de cualquier laboratorio de referencia, porque una farmacia no trabaja solamente con un laboratorio, trabaja con, por decir los nombres de algunos laboratorios acá de medicamentos: Laboratorios Catedral, LASCA, Indufar. Entonces, si yo médico tengo preferencia por uno de estos laboratorios, o conozco que en porcentaje de presentación tiene un mayor porcentaje, entonces voy a decir ya con el nombre comercial. Pero ustedes, así como yo, siempre deben recetar el nombre genérico, a no ser, como les digo, que conozcan el porcentaje de eficacia del medicamento, que sabemos que deben cumplir un porcentaje para que sea bueno, para que se pueda clasificar y para que se pueda autorizar su venta, que es de 80 a 20% para algunos medicamentos, o también en algunos países, y en otros es de 85 a 90% de la calidad del medicamento. Y todo este control de porcentaje, de riesgo, beneficio, todo están justamente por las instituciones, es manejada por las instituciones encargadas del control de calidad de los medicamentos. Doutora, o fato de ter o genérico só no IPS, por isso que a farmácia
farmácia do Paraguai acaba tendo medicamentos mais caros do que a farmácia do Brasil ou tem outra... Yo digo que justamente eso depende ya del laboratorio de fabricación. Eu sei talvez explicar um pouco. É que a gente tem 3 tipos, porque os genéricos são medicamentos que já teve quebra de patente. Então, não tem tanto investimento na parte de marketing para divulgação de medicamento como os de referência. Isso já baratei o medicamento genérico em relação ao de marca. O que a gente chama de similar são, na verdade, medicamentos como se fossem os medicamentos de manipulação que não passam por teste de bioequivalência nem de biodisponibilidade. Por isso, geralmente, os similares são mais baratos, às vezes até mesmo que o genérico e os de referência, porque eles já não passam por el controle mais rígido da eficácia do medicamento em si. Y que cuando hablamos de similar, hablamos de los manipulados. Sim. Não necessariamente, porque nas farmácias comerciais também nós temos medicamentos similares. En la farmacia normal. Aí tem que saber distinguir, porque senão eles acabam te passando o similar, porque geralmente os similares nas drogarias brasileiras são bonificados. Os atendentes de farmácia geralmente ganham das empresas farmacêuticas um rendimento extra com a venda desses medicamentos. Sí, y justamente, como yo digo, cuando le receta al paciente cualquier medicamento, diclofenac potásico, voy a colocar diclofenac potásico de 75 miligramos, acá nosotros tenemos la presentación. Cuando el paciente lleva mi pedido, o sea, su pedido médico, la farmacia le va a vender de cualquier laboratorio de referencia y normalmente no le vende el que es el más barato. Si hay el de 10.000, 15.000, 20.000, a veces le cobran el de 15 o a veces el de 20. Solo si le dice tenés otro más barato, ahí le va a cobrar. Pero las presentaciones son iguales, solamente cambia la marca comercial, la marca de referencia, que el paciente a veces no entiende y va a comprar, va a pagar el de 20.000 siendo que pudo haber pagado el de 10.000. Y es porque no hay también la presentación solo genérico. A gente tem problema também, assim, no Brasil, por exemplo, quando se fala, o genérico é igual de referência. Teoricamente, sim. Só que, como existe o efeito placebo, e geralmente existe diferença nos recipientes, então umas vezes é sabor abacaxi e o outro é sabor tutti. Aí para ele já não faz o mesmo efeito, porque ele já está habituado a tomar o de referência. Sim. Y ahí cuando él va a tomar el genérico, él siente esa diferencia y para que ya no tiene el mismo efecto. Y la gente se guía mucho por el nombre, porque vos le preguntas al paciente, ¿vos tomás algún medicamento? Sí, Hipercorp. Ahí vos tenés que conocer el nombre comercial, que sería tu enalapril de 20 miligramos. O Cardiovir. Vos tomás Cardiovir. Es el nombre de otro laboratorio de referencia para enalapril también de 20 miligramos. Entonces, el paciente no conoce el nombre genérico, se guía por el nombre porque es el nombre más grande normalmente en la caja de medicamentos. Dice Cardiovit enorme, todo con un corazón. Y acá chiquitito, enalapril 20 miligramos. Entonces es el marketing y a veces ellos no saben realmente el nombre del medicamento y ahí vos le decís, tráeme para yo ver. Porque imagínense conocer todos los nombres comerciales de los medicamentos. A no ser que vos trabajes exclusivamente con un laboratorio y que cada que recetas ganas una bonificación, vas a conocer. Pero ningún médico trabaja así, todos recetamos siempre el nombre genérico porque depende de la capacidad del paciente para adquirir. Bueno, así como dijimos que para garantizar la calidad del medicamento no es suficiente con mantener su buen control de identidad, valoración y pureza. También hay que ver su bioequivalencia y otras formas como serían las prácticas de la elaboración, la calidad de los excipientes y su estabilidad. Todos estos son factores que se deben tener en cuenta para categorizar un medicamento. Me dice que las reacciones adversas son evitables. ¿Por qué? Me dice que en algunos casos
llega a ser evitable las reacciones adversas, porque hay situaciones que nosotros podemos disminuir la dosis dependiendo de qué reacción adversa presenta mi paciente. En el tratamiento, por ejemplo, de la diabetes, la metformina, que es uno de los medicamentos más utilizados. ¿Y cuál es su reacción adversa más común? Desarranjo intestinal. Las diarreas. Las diarreas. Los pacientes, la mayoría, inicia el uso de metformina, inicia su cuadro de diarreas. ¿Qué te refieren que son así? Está acá de la nada, le da un dolor y tiene que irse. Y eso no es, si no vamos a ver en lo beneficioso de disminuir sus niveles de azúcar. Pero si es una persona que trabaja todo el día, que es el caso de la mayoría de la gente, o que estudia, ustedes se quedan también todo el día fuera de casa, imagínense tener esos ataques así. Es incómodo, no es así agradable para la persona. Entonces, ¿cómo yo puedo disminuir eso? Modificando a veces su dosis o también dándole cambiando horario, o le damos un probiótico, un reconstituyente, así nos vamos. O en último caso, si no hay mejoría, le cambiamos la droga. Entonces, cada medicamento nosotros ya conocemos. Otro que se queja mucho es de que da náuseas también. Pero cada medicamento, cada uno tiene sus reacciones adversas. Y también nosotros debemos conocer, ustedes ya dieron fármaco, ahora ya están terminando. Bueno, deben conocer también las contraindicaciones, porque cada vez hay más opciones de darle medicamento a nuestros pacientes. Cada vez, wow, la industria farmacéutica nos ofrece todo tipo de medicamentos, pero debemos conocer también cuáles son sus contraindicaciones. Cada vez hay medicamentos mejores, pero su lista de contraindicados también es inmensa. Y nosotros debemos conocer esas contraindicaciones. ¿Por qué? Imagínense, le recetamos un medicamento contraindicado a pacientes con problema renal. Inició el uso, puedo desencadenarle una injuria renal a uno. Entonces, vos debes explicarle al paciente cuáles son los riesgos de usar ese medicamento, y ahí cabe a cada médico, según sus criterios, decidir esa medicación o no. Lo mismo ahora con la epidemia de chikungunya. La gente empezó a usar sus antiinflamatorios de manera masiva. Y sabemos cuál es la función del antiinflamatorio. ¿Cuál es su periodo de, digamos así, cuál es su periodo de que va a hacer efecto? ¿En cuántos días nomás puede usar? Máximo ya 5. Sí, proceso inflamatorio e inflamación aguda. ¿Y el proceso agudo cuántos días dura? Máximo hasta 7 días. ¿Y la gente qué? El dolor persistió. ¿Y cuáles son, digamos, en chikungunya? Le decís, se puede cronificar hasta 2 meses, 4 meses, 6 meses, 2 años. Y la gente continuaba a tomar. Y después, como todo el mundo tiene acceso a información, agarran, corticoides, doctora, lo que vamos a tener que dar. Ese dice que cura. Ese cura el corticoides y vos no me diste. Y ahí vos decís, hay criterios. Tenemos que ver también vos cómo están tus otras funciones. Vos sos diabética, sos hipertensa, usar corticoides. Entonces, no hay. Entonces, con esto del chikungunya le doy un ejemplo de cómo la gente se automedica. ¿Para qué están los protocolos de salud de cada país? Los protocolos de tratamiento de cuando se van al hospital van a ver
protocolo de neumonía, protocolo de laringitis, protocolo de chikungunya, de dengue. Ese es el protocolo de atención. Puede diferenciarse un poquito de un país a otro, sí, pero ese es el protocolo que debemos cumplir. Cuando inició chikungunya salió su protocolo de ¿qué? Era paracetamol, mucho líquido, para la fiebre, solo en caso extremo de que no le pasa, la dipirona, no, pero y hay para los dolores intensos, ibuprofeno o diclofenac, no. La persona tomaba ibuprofeno, diclofenac, etoricoxib, todo junto. Y ahí vos le decís, vas a poder desarrollar una gastritis, una úlcera, para no sentir dolor acá, vas a... y peor que toman y no cumplen el horario, no cumplen tu prescripción, porque te dicen, era paracetamol cada 6 horas. Cada 4 yo decidí tomar porque mi fiebre ya venía otra vez. Entonces, depende mucho otra vez de esta parte de medicación con los pacientes para nosotros evitar estas reacciones adversas. Entonces, hay situaciones y situaciones. Bueno. Y seguridad y calidad de las tecnologías de salud. ¿Qué son las biotecnologías? ¿Cómo nos auxilian a nosotros las tecnologías? Sí, nuestros medios auxiliares de diagnósticos, que hoy día ya llegan a ser hasta de tratamiento, conociendo la videolaparoscopía, la cirugía robótica. Claro, siempre son guiados por el cirujano, pero son a través de máquinas. Claro que para que se lleve a cabo y se usen estas tecnologías, así como los medicamentos, pasa por una serie de pruebas, de experimentos y de controles. Lo que nosotros podemos hablar de las tecnologías es que la medicina ha facilitado el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas, son mucho más precisas, rápidas y menos invasivas en algunas situaciones. Así podemos realizar diagnóstico precoz que permite detectar las enfermedades en sus primeros estadios. Como dijimos, que antes, cuando se creaban las vacunas, no había la tecnología y tardaban 25, 30, 40 años. Hoy día, con la tecnología, podemos crear en meses, y eso se pudo comprobar ahora durante la pandemia. Pero no solamente relacionado a la vacuna, vemos que cada vez hay más estructura tecnológica que nos auxilian a nosotros, así como dice, en el diagnóstico precoz y en el tratamiento. Cuando se va a realizar una cirugía, digamos así, minuciosa, ya hay la cirugía robótica que entra en los criterios para poder llevar a cabo esa cirugía. Como dijimos, claro, siempre es controlado por el cirujano. Doutor, também o surgimento de novos cursos, novas especializações. Por exemplo, não tem muito tempo que tem o curso de física médica, que agora é um físico que também entende bastante de medicina nuclear, radioterapia, medicina nuclear, e ajuda o médico en el tratamiento, sí. Hoy día podemos ver que, así como dice la compañera, además de que sean métodos auxiliares de diagnóstico, ya son nuevos de tratamiento, y principalmente en el área de medicina nuclear, donde los pacientes reciben radioterapia, y para que el paciente reciba radioterapia tiene nuevamente su clasificación. Está la teleterapia, la braquiterapia, que son formas de emitir radiaciones al
al enfermo, a la persona. También con esta tecnología a veces ya no necesita ni corte el paciente, entra en la máquina y con láser, digamos, pueden ayudar a disminuir los tumores que son de difícil acceso, mismo abriendo el cráneo de la persona. Entonces, todo eso es cuando nos vamos a ver riesgos, beneficios. Claro, la persona se va, le exponemos a las radiaciones, pero siempre dentro de los límites normales. Cuando hablamos de radiaciones, nosotros sabemos que siempre hay un límite tolerable para el humano, que justamente cuando ocurre un accidente nuclear sobrepasa esos límites, por eso se vuelve un ambiente tóxico e inhabitable para las personas. Pero cuando hablamos en la parte de tecnología, esa cantidad de radiación que se le emite al paciente es controlada. Sim, o físico médico ele faz a quantificação dos radioisótopos que é usado na radioterapia. Sí. Otro también avance, no sé si leyeron, es de la introducción de electrodos cerca de la médula espinal en pacientes que sufrieron lesión medular. No sé si ustedes son así de que buscan, de que se informan, si son curiosos. Bueno, esta introducción de algunos electrodos en pacientes que sufrieron lesión de médula espinal también, cuando hablamos de cosas experimentales, sabemos que se les clasifica también a los pacientes, se les selecciona y se les ve si él es apto para realizar ese experimento. Bueno, se realizó ese experimento y sí, con la introducción de esos pequeños electrodos que son pequeñitos, sí hubo pacientes que consiguieron, luego de una parálisis, volvieron a ponerse de pie y realizar algunos pasos. Como dice, no va a volver a irse corriendo todo, pero por el momento, para la persona que estaba en silla de ruedas hace 10 años y consigue pararse y dar unos pasos, es un avance en la medicina. Solo que para justamente, como todo les dije, todo tiene criterios, el estudio se basó en pacientes que tenían una lesión parcial de la médula, no una lesión completa. Entonces, de allí entran nuevamente los criterios de selectividad. Aparte de esa introducción de esos electrodos, nosotros también conocemos la biotecnología que crean los aparatos, digamos, o los robots para las personas justamente que ya no estaban caminando, para que puedan permanecer en pie. Aquí en Paraguay, el año pasado, falleció un médico cirujano que él sufrió un accidente, no sé si ustedes le conocían así por su apellido, y él sufrió un accidente, era un cirujano, y se quedó paralítico. Solo que sus manos y su mente continuaron reactivos, y él tenía un robot justamente que le permitía mantenerse en pie para continuar haciendo sus cirugías. Entonces, eso es un avance tecnológico increíble, porque para él, que seguro pensaba que su carrera estaba terminada después de su accidente, volver a darle esa oportunidad es increíble. É igual aqueles aparelhos para surdez agora que colocam para fora assim externo e a pessoa que era surda e Sí.